Octubre, en muchas partes del mundo, es el mes de las brujas. De las brujas se ha dicho prácticamente de todo y se les ha relacionado con temas satánicos, con pactos diabólicos, con temas de sangre, con misas negras, pero de esto nada es cierto. Acompáñame. Pues sí, como les decía, de las brujas se han dicho muchísimas cosas y se siguen diciendo muchas cosas y a lo largo de la historia han pasado muchas cosas alrededor de ellas. No nos olvidemos que la palabra bruja en realidad es que se instaura o se inventa para denominar un crimen y culpar en el siglo XIII-XIV a un cierto grupo de personas de todo lo malo que le puede suceder a la humanidad. Las sequías, las pestes, las epidemias, las acusan de envenenar los pozos, de las muertes de los niños, de querer atentar contra la familia y con todo aquello que está bien según las autoridades y según la iglesia y el orden social. Sin embargo, las brujas están muy lejos de ser este tipo de personas. En realidad, antes que las brujas, ya se había culpado a otros grupos de personas, a los primeros cristianos, a los judíos, a los leprosos. O sea, como que siempre se andaba buscando a quién echarle la culpa de las cosas que sucedían y que la autoridad no quería asumir como su propia responsabilidad. Hablar de brujas es prácticamente imposible si no hablamos primero de Hécate. Hécate es el nombre de una diosa griega, una diosa que se le atribuye a ser como la patrona de las brujas, pero que en realidad no tiene sus orígenes en Grecia. Ya en el antiguo Egipto está la presencia de Hécate y se cree que sus orígenes son en lo que hoy es Turquía. Hécate es esta deidad muy femenina, tiene mucho que ver con la triada, con esta triada, porque se representa con tres mujeres o tres etapas de la misma mujer. Entonces es la patrona de las encrucijadas en los caminos, tiene las llaves del inframundo, entonces se cree que también protege las entradas. En la antigua Grecia tenían en todas las puertas y en todas las entradas a lo mejor una ofrenda o algún altar o alguna cosa a Hécate para que cuidara a la familia o la entrada de tu casa o tus bienes o lo que fuera. A Hécate la verdad es que la hacen muy dual, es una diosa muy dual, porque por un lado es la patrona de los nacimientos, de los partos, de las entradas, de la estructura familiar, y por el otro lado tiene las llaves del inframundo, está asociada con todo tipo de brujería, de portales que van al más allá. Sin embargo, aunque Hécate tiene una presencia importante dentro de todo lo que es las teorías de las brujas, bueno, en realidad es que esto es mitología, ¿no? Es mitología 100%. Brujas ha habido muchas, pero hay que tomar en cuenta una cosa. Lo que se sabe de las brujas hoy y muchos de los rituales que se les atribuyen a las brujas en realidad están sacados de archivos de la Santa Inquisición, ¿no? Son los enemigos de las brujas quienes cuentan en realidad la historia de las brujas, y a las brujas no nos dieron ninguna oportunidad para contar nuestra propia historia. Hay muchas brujas, muchas a lo largo de la historia. Vamos a empezar en la antigüedad, que no se les llamaba brujas. Están todas estas mujeres que tienen que ver con sanaciones o que tienen que ver con partos, con el uso de las hierbas, que se dedican a observar los astros, la posición de la luna, mujeres muy sabias. Y también había hombres, mujeres y hombres muy, muy sabios que se dedican a esto. Se le atribuye más a las mujeres porque tenían un poco más de tiempo para dedicarse a estos menesteres y eran las que preparaban algunos filtros o tecitos o infusiones o ungüentos, y poco a poco fueron desarrollando diferentes cosas y diferentes remedios para miles de situaciones. Después, estas mujeres fueron de alguna manera sometidas, había que callarlas, ¿no? No podíamos permitir que en la historia, en donde ya había médicos, en donde ya hay estructuras religiosas más organizadas y que son instituciones, bueno, estas personas que se dedicaban a esto y que empezaban a promover creencias que ahora se les dice paganas, ¿no? Bueno, desde la Edad Media se les dice paganas, pero que estas creencias que se salen del contexto social
Bueno, pues entonces hay que callarlas y ahí es donde empiezan a ir en contra de las brujas. En el siglo XIV, en Italia, hay una serie de archivos muy interesantes. En particular hay uno de unas mujeres que se llaman Pierina y Silvina. Pierina y Silvina en algún momento empiezan a ser interrogadas por una inquisición muy chiquita, o sea, una inquisición que va empezando, que todavía está en pañales. Y entonces ellas, de manera inocente, empiezan a hablar, dicen que tienen unos sueños, que después sabemos ahora que se llaman vuelos de bruja o que vuelan con la comitiva espectral, en donde viene una mujer que ellas le llaman Oriente, sin saber que era pecado, porque yo no sabía que era pecado, yo agachaba la cabeza saludando a Oriente y luego ella me invitaba a volar y en estos vuelos veían las casas de sus vecinos, visitaban las casas de los vecinos, pero también les eran revelados secretos de plantas o les eran revelados acontecimientos que iban a pasar. Esto es lo primero que dicen, y esto es un archivo real de la Inquisición. 15 años después, la someten a otro interrogatorio, pero esta vez la Inquisición ya es mucho más malévola y está mucho más intencionada en esta nueva declaración que hacen, digamos, pues entonces dicen que resulta que han tenido relaciones carnales con Satanás. Bendito. ¿Cómo puedes tener relaciones carnales con alguien que no tiene ni carne? O sea, eso no se puede, ¿no? Entonces, que tienen relaciones con el diablo, que le ofrecen de su sangre para que firme pactos y empiezan a hacer una serie de barbaridades que no están en su primer declaración. Esto es para que nos demos una idea de cómo la Santa Inquisición, bajo tortura, hace que muchas brujas digan exactamente lo que querían escuchar. Y entonces ahí es donde se empieza a revolver y se empieza a causar toda una confusión acerca de las brujas y de esto. Hay brujas que me encantan, o sea, hay historias de brujas que me encantan, verdades históricas que me fascinan y que están documentadas, o sea, que son verdades históricas y que también en parte lo sabemos por los archivos de la Inquisición, pero también por testimonios orales de lugares chicos en donde se va hablando, ¿no? Está, por ejemplo, una de las brujas que más me gustan, se llama Catherine Swetzoeter. Catherine Swetzoeter es una bruja que está en Holanda y que pasa el invierno siempre en el bosque. Híjole, los inviernos holandeses no son broma, son muy fríos y pasar en el bosque, estar en el bosque ahí es verdaderamente imposible. Una de las características que tiene Catherine es que iba siempre perfecta, iba vestida divina. En una época, en el siglo XIV, en donde no era tan fácil ser divina, lo que a mí me hace creer que ella practicaba magia de glamour. Se iba al bosque y pasaba temporadas en el bosque y regresaba perfecta, igual de bonita y igual de arreglada y limpia que como se había ido. Entonces la sometieron a juicio y la hicieron decir, bueno, que si tenía ahí amigos elfos y hadas y que trataba con seres sobrenaturales y que no sé qué, y que tenía también relaciones sexuales. No sé por qué tanto tema con el sexo de las brujas, la verdad es que no hay absolutamente nada de relación. Pero entonces, bueno, pues la acusan de esto, pero sin embargo, quienes la estaban acusando y la estaban enjuiciando tuvieron miedo, pavor. Y entonces la declararon inocente, dijeron que estaba loca y la dejaron que se fuera tan bonita, tan guapa como siempre y a seguir con estas temporadas en el bosque. Las brujas, siempre se atribuyen las brujas, ¿no? Pero también hay hombres en este mundo de magia. Y en particular también dicen que las brujas son feas y horrorosas. Bueno, de alguien feo, ¿quieren que hablemos de alguien feo? Hay un señor en Inglaterra que se llama George Pickling. George Pickling es este hombre que es muy alto, una de sus características que era altísimo, usaba las uñas largas, no era muy aseado, tenía una barba bastante descompuesta y la gente pensaba que era brujo porque era hijo de una bruja que practicaba magia folclórica y nieto de una bruja igual. Entonces él tenía mucho, pues como mucho poder, era muy malhumorado. Sin embargo, era un excelente sanador. Y no importaba que hora fuera, cuando le tocaban la puerta, porque un niño tenía fiebres, porque había una parturienta, porque alguien había tenido un accidente, por lo que fuera, él siempre se levantaba para atender a ese enfermo en particular.
Eh, el que fuera también tan feo y tan alto y tan imponente hacía que funcionara como juez, ¿no? Cuando había alguna disputa, él entraba y de alguna manera funcionaba como juez. Él tuvo una existencia bastante feliz, aunque no era muy sociable y no era muy amable, sin embargo murió de viejo, no tuvo hijos, entonces su magia terminó junto con él. Hay muchas brujas más. Está Mergabaen. Mergabaen me fascina, es otra. Mergabaen vivía en un lugar en Alemania que entonces, bueno, todavía se llama Fulda. En Fulda hay una historia de brujas importante como Salem y hubo una quema de brujas brutal y fatal. Merga, ella sí practicaba magia y glamour sin lugar a dudas, era una mujer muy poco agraciada para la época y para cualquier época, sin embargo tenía una fila de galanes, bueno, una fila interminable de galanes y tenía muchos pretendientes, además los pretendientes que quería todo el mundo, los que eran guapos, los que eran nobles, los que eran ricos, los que tenían, y estos siempre estaban como rondando a Merga. Se casó 3 veces, las primeras 2 veces se enviudó, lo cual no era raro en la época, o sea, no había medicina, la práctica de la medicina era todavía muy arcaica y la gente se moría joven, no era nada raro. Merga resulta que se casa una tercera vez y dura una cierta cantidad de años, creo que eran 14 años casada, y no lograba embarazarse. El marido es quien la acusa de prácticas de brujería y dice que en la parte, en las mazmorras de su palacio, de su castillo, abajo tenía una serie de elementos mágicos que dedicaba a esto. Cuando ella se presenta en la Inquisición, se descubre que está embarazada y entonces la acusan de haber tenido estas famosas relaciones sexuales con el diablo. El diablo no tiene carne, no puede tener relaciones sexuales, pero en caso de que existiera, ¿no? Yo creo que no existe, pero bueno. Entonces la acusan de esto, ella sí tiene un final fatal porque la queman en la hoguera aún estando embarazada, ¿no? Y esto me parece verdaderamente brutal y estúpido. Y la guerra en contra de las brujas sigue y sigue y sigue, y esta cacería de brujas sigue y sigue. Y aunque no me lo crean, el último juicio que se hizo en contra de una bruja fue en el siglo XX. En el siglo XX, señores, sí, señor. 1940 y tantos, Segunda Guerra Mundial, y hay una mujer que se llama Helen Duncan. Helen Duncan había sido una niña que de chiquita en Escocia había tenido, o le había manifestado a su mamá que tenía visiones, que hablaba con personas que ya habían trascendido, que de pronto sabía cosas que iban a pasar. Y bueno, durante la guerra, pues como no había de qué vivir, decide vivir de esta capacidad que ella tiene y entonces empieza a trabajar como vidente. Debe haber sido buenísima, porque el mismísimo Winston Churchill la consultaba. Y la consultaba no para cualquier babosada, que dime si sé qué barco fue el que se hundió, que si era alemán o era nuestro, que si, y era muy, muy asertiva y muy, muy atinada. Así consultó a mucha gente y finalmente, como nos pasa a muchas, terminaron por decir que era una charlatana, que estaba mintiendo, y entonces la sometieron a juicio y querían juzgarla con una ley escrita 200 años antes referente a las brujas, en donde la estaban condenando a muerte. Claro. Winston Churchill se metió y dijo no hay manera. De ninguna manera la protegió, entonces la declararon inocente y se fue a morir a su casa. Murió joven de 60 años, pero en su camita, tranquilita y rodeada de su familia. Ojalá que muchas de las historias que tuviera yo que contar fueran historias con finales felices, pero muchas de ellas no lo son. A las brujas a lo largo de la historia y en diferentes partes del mundo las alejan de los ríos para matarlas de sed. La verdad es que no las quieren dentro de las sociedades, no les gusta a la gente convivir con ellas, pues muchísimas murieron en la horca, muchísimas murieron quemadas, muchísimas murieron ahogadas también. En un libro que escribieron los dominicos que se llama el Malecus Maleficarium, ¿no? Hay el tema de si la avientas al agua y no flota, entonces es una bruja. A ver, con los vestidazos que traían y nadie sabía nadar. O sea, no era lo habitual. Las aventaban a ríos con piedras amarradas. Pues claro que no iban a flotar. Y algo que me parece grave, gravísimo, es pensar que en esta historia, en la historia de esta humanidad, ha habido muchísimos, muchísimos hombres y mujeres que han muerto por sus creencias espirituales, que han muerto por saber curar, por saber sanar, por saber aconsejar, por saber mirar las estrellas, por saber y tener estos conocimientos de manejo energético. Yo
les digo hoy en nombre de todos ellos, o de todos ellos, perdón, que que tengo una herencia importante familiar, que en mi familia hubo muchas brujas y que yo cada vez que lo digo llena de orgullo y lo digo sintiéndome muy honrada por ello. Entonces, en memoria de todas esas mujeres y de todos esos hombres que murieron por sus creencias espirituales para que yo hoy pueda estar aquí y decir de verdad, con el corazón en la mano y con todo el orgullo del mundo, que mi nombre es Patricia Stahl, pero yo soy bruja.